Saludos, tiempo dedicado al deporte en Canal 54 Pozoblanco. En este jueves 16 de junio, el Club Deportivo Pozoblanco ha cerrado ya en principio los dos encuentros que va a jugar como local en la pretemporada 16-17. El 5 de agosto será el primer partido perteneciente al trofeo de la Peña del Real Madrid de Pozoblanco, que medirá al Club Deportivo Pozoblanco y a un equipo de Segunda División B. Una semana más tarde, concretamente el día 11, jueves, el trofeo Ciudad de Pozoblanco, un encuentro que medirá al equipo blanquillo y al Córdoba B, recientemente ascendido a Segunda División B. El técnico del equipo pozolvense, Rafa Carrasco, que quiere comenzar la pretemporada un mes antes que dé comienzo la liga, aún por determinar la fecha exacta, tiene la intención de jugar un partido cada fin de semana de esa pretemporada. El técnico pozoblense nos ha comentado que está trabajando en la contratación de un portero, un lateral zurdo y un defensa central, que pueda hacerlo también como pivote defensivo, que unido al fichaje ya de Mano Niño, serían las 4 novedades del Club Deportivo Pozoblanco en la División de Honor, contando de que acepten la renovación Fran Moreno, Félix Leal y Miguel Ruiz. En el repaso habitual al mercado de fichajes de los equipos cordobeses que van a militar en la División de Honor el próximo ejercicio, destacamos una nueva incorporación del Ciudad de Lucena. Se trata de Javi Guerrero, un central que llega procedente del Montalbeño, amén de la renovación del centrocampista Miguel Sanz. Este fin de semana Granada acogerá la cuarta Copa Cova, que comenzaba el pasado 24 de enero y que ha recorrido las 8 provincias andaluzas. Tendrán como escenario el nuevo Estadio de los Cármenes para el fútbol y el Palacio de los Deportes en la disciplina de baloncesto, un total de 24 equipos que han resultado vencedores en cada una de las sedes provinciales, 8 conjuntos de fútbol, otros 8 de baloncesto masculino y femenino. La fase previa cordobesa se disputaba el pasado enero en La Carlota, en la que el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozoblanco quedó campeón, asegurándose la participación en esta fase final. Tras el sorteo realizado, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozoblanco se enfrentará en cuartos de final Club Deportivo Fútbol Base de Carmona el sábado a las 8:15. Mañana hablaremos de esta fase final de la Copa Covas con el técnico del equipo pozolvense. La escudería Sierra Morena de Pozoblanco ha dado a conocer la placa del cuarto Rally Ciudad de Pozoblanco, que se va a celebrar los próximos 25 y 26 de noviembre, valedero para el Campeonato de España de Rallys de Tierra. Ya queda menos para el gran espectáculo del motor. Y nuestra más cordial enhorabuena a Pablo Castro, compañero en los medios de comunicación, que será uno de los premiados en la Gala del Deporte que organiza la cadena SER en Peñarroya el próximo mes de julio. Castro recibirá un reconocimiento a su dilatada carrera como periodista deportivo. Otro de los premiados será el nuevo delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Córdoba, Pablo Lozano, con el que hemos mantenido una charla como nuevo responsable del fútbol sala andaluz y presidente de la delegación cordobesa de fútbol. Que te confíen, además de la vicepresidencia primera, que ya tenía la legislatura anterior, que te confíen la responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Fútbol Sala de Andalucía, o sea, presidente del Fútbol Sala de Andalucía, y te permitan la ilusión de ser el presidente de tu provincia, pues creo que aunque sean cargas además de cargos, de estar de enhorabuena, de estar orgulloso, y creo que también pues gran satisfacción la mía y la de mis paisanos. Siempre se ha dicho que el fútbol sala es la hermanita pobre. Bueno, creo que Eduardo Herrera Jiménez ha querido demostrar que nombrando a su vicepresidente primero, presidente de la Comisión de Fútbol Sala de Andalucía, se lo toma muy en serio, quiere que a esto se le dé un giro, quiere que se le dé un cambio, y lo primero que hemos hecho es dotar económicamente de una partida importante pues la Comisión de Fútbol Sala de Andalucía. Yo he estado de campaña con Eduardo Herrera, he llevado la campaña por toda Andalucía con él, hemos estado confeccionando el programa electoral, sabía lo de vicepresidente primero, luego conforme han ido sucediendo los acontecimientos, pues ya me pidió Eduardo que fuese presidente del Fútbol Sala, y una semana antes sí me dijo que quería tener una persona de confianza en Córdoba, porque Pepe Santiago fue una persona de consenso, una persona que le dio seriedad durante 35 años
a la delegación de Córdoba y en principio quería tener una persona de su confianza y me pedía que hiciese ese esfuerzo. La semana pasada tuvimos nuestra primera junta directiva donde nos hicieron los nombramientos oficiales. Yo, aprovechando que fui al campeonato Benjamín de selecciones provinciales a Conil, pues aproveché, me junté allí con una representación federativa y de algún club del fútbol sala gaditano y bueno, tengo para este sábado, que es el campeonato de fútbol sala de Villacarrillo, pues tengo citado allí a todos los que van a ser mis delegados provinciales de fútbol sala. Ahora mismo sí que tengo una cosa clara, quiero construir un proyecto de fútbol sala común, de consenso, con la colaboración de todos los estamentos del fútbol sala, federativos, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros. En definitiva, quiero que ahora mismo tengamos una toma de contacto, vayamos realizando aportaciones, pero todo tiene que desembocar en un congreso de fútbol sala que quiero que se celebre en el mes de octubre, no sé si a primero o a últimos de octubre, según vayamos de tiempo, y ahí marquemos las pautas, marquemos la hoja de ruta, en definitiva marquemos el programa a seguir durante esta legislatura, durante los 4 próximos años. Creo que hay muchas cosas por hacer, creo que hay muchas cosas por atender, creo que hay que demostrar que esto tiene que ser de todos, que el fútbol sala, y los que me conocen lo saben, no va a ser la hermana pobre de esta casa, no va a ser el convidado de piedra de la Federación Andaluza de Fútbol. El fútbol sala tiene que ser una de las patas importantes de la silla del banco que compone la Federación Andaluza de Fútbol. Y yo creo que para eso hemos dotado con una partida adicional al presupuesto que ya teníamos de 400.000 euros para poder atender programas, para poder crear una estructura sólida, en definitiva, para que podamos ir consolidando, dando importancia a una familia muy grande, una familia que trabaja incluso con más dificultades que el fútbol, como es la familia del fútbol sala de Andalucía. Según la primera impresión que tengo, creo que la pirámide estructural del fútbol sala necesita unos retoques como mínimo. Veo poca estructura por abajo y quizás mucha estructura por arriba. Tendremos que darle un giro a todo, tendremos que marcar todo, tendremos que trabajar en ir consolidando pues lo que es la estructura tanto de categorías como también de estructura de fútbol sala base. Bueno, creo que hay mucho por trabajar, ¿no? Todo no se va a conseguir en el primer año, pero sí que tendremos que ir dando pasitos para que lo que podamos ir aprobando ya en la asamblea de este año, de cara a que entre en vigor el año que viene, lo podamos hacer, y lo que no, pues será trabajar en el Congreso para aprobarlo el año que viene y que empiece a entrar en funcionamiento dentro de 2 años. Hay mucho trabajo por hacer y ese trabajo no va a ser lo que yo piense unánimemente, ni lo que piensen la Comisión Andaluza de Fútbol Sala. Va a ser un trabajo que ya te he dicho que nosotros pues trabajaremos con consenso, codo a codo, con todos los estamentos del fútbol sala andaluz, para que en ese congreso puedan salir las bases, la estructura, el plan de trabajo, el programa a seguir en los próximos 4 años. En ese congreso estarán representados todos los estamentos, habrá jugadores, habrá jugadoras, habrá árbitros, habrá entrenadores, habrá club, habrá federativos, y nos marcaremos esa hoja de ruta. El otro día en Cádiz decía, el que vayamos a trabajar en consenso no significa que se atiendan todas las peticiones, pero sí que las peticiones reales, siendo conscientes de ello, pues las estableceremos entre todos. ¿Hay 400.000 euros? Es mucho de no tener ese presupuesto añadido a tener 400.000 euros. Creo que no es mucho, pero sí da para hacer muchas cosas. ¿Dónde lo dedicaremos? Donde decidamos poco a poco. Entonces no quiero adelantarme a nada, tengo muchas ideas en la cabeza, pero bueno, es verdad que ya partimos con un presupuesto para poder trabajar, poder ayudar y poder emplearlo donde considere la familia del fútbol sala andaluz. Se ha demandado la posibilidad de poder hacer aquí cursos de cierto nivel de entrenadores, que no haya que irse, por ejemplo, a Jaén. Sería bueno también potenciar un poco el fútbol sala a nivel comarcal. Respecto a los cursos, dentro del acuerdo, dentro de la apuesta personal que hice en mi mancomunidad, la mancomunidad de Los Pedroches, hemos hecho, creo que son 3 cursos de monitor de fútbol y fútbol sala, hemos hecho 2 nivel 1, un nivel 2, 2 cursos de árbitros, o sea que creo que en cuanto a formación hemos superado algunos años a Córdoba capital. Entonces,
El otro día lo hablaba con Vicente, el presidente del Fútbol Sala Pozoblanco, que yo estoy dispuesto a traer un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3 de entrenador de fútbol sala, pero hacen falta alumnos, hace 4 años tú decías de que en Pozoblanco iba a haber un nivel 2 y se echaban las manos a la cabeza, pero es que no es que haya habido un nivel 2, había un nivel 2, había 2 nivel 1, y estoy seguro que de aquí a 2 o 3 años, en esta legislatura, hacemos un nivel 3, completamente seguro. Entonces, hay que crear estructuras, hay que crear necesidad, pero también hay que implicarse. Tú me comentabas que el proyecto piloto que hemos tenido en la Mancomunidad de Los Pedroches sobre el fútbol, donde recuerdo que cuando entré solo había fútbol en Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, esporádicamente algún equipo en El Viso, algún senior que salía en algún pueblo de la comarca, muy esporádicamente, salían, desaparecían, y el senior de Hinojosa con jugadores de fuera, y creo que tenía un equipo de categorías inferiores, pero no había nada. Hemos creado 1.500 licencias, o sea, equipos en prebenjamines, en benjamines, en alevines, en infantiles. Hemos llegado a tener cadetes, o sea, el año que tuvimos cadetes salió del Villanueva del Duque Sebas Moyano, jugador ahora mismo del Córdoba, salió del Pozoblanco por los motivos que saliese y jugó en la Liga Comarcal en el Villanueva del Duque, o al menos tenía ficha ahí, compaginaba con el senior. Hemos creado una estructura, hemos creado una necesidad. Los jugadores salen de infantiles y se van incorporando con 15 años a los equipos seniors, se van incorporando al Pozoblanco, al Villanueva, al Hinojosa, a los clubes que tienen ya una estructura también más consolidada. Si eso lo hemos creado en el fútbol, yo quiero también empezar en Los Pedroches. De hecho, tenemos una reunión el martes en Mancomunidad con los concejales para planificar muchas cosas, pero también le quiero exponer la posibilidad de comenzar a primeros de octubre con nuestras ligas de fútbol, terminar en el mes de abril, tal vez el mes de mayo que sea la adaptación, porque tenemos también ciertas peculiaridades de nuestra comarca, romerías, comuniones, etcétera, pero en el mes de junio, julio, agosto, septiembre poder empezar con un proyecto piloto de fútbol sala. Esa es mi idea. Si los ayuntamientos, si los clubes me acompañan, yo estoy dispuesto a que Los Pedroches empiece a dar más pasitos y empiece a crear también esa estructura de fútbol sala, sin ser una alternativa al fútbol, sin ser una competición con el fútbol, o sea, una estructura comarcal, de estructura de mancomunidad, donde los niños, las niñas de la comarca de Los Pedroches puedan jugar en un momento al fútbol y luego pasarse al fútbol sala. Creo que lo podemos hacer, lo podemos compaginar y creo que puede ser una experiencia piloto que vaya evolucionando. El día de mañana, cuando lleguen a categoría senior, pues cada uno decidirá si va creciendo los equipos senior de fútbol sala, si van creciendo los de fútbol, puede haber de todo y cada día podemos tener, como tenemos, más licencias, más niños y podemos crear en definitiva más sueños de niños y niñas que se levantan con la idea de golpear con el pie un balón. Mi idea también es mantener, porque está claro que todo no lo podemos aportar las federaciones, todo no lo pueden soportar los clubes, todo no lo pueden soportar los padres. Mi idea es tener reuniones con sponsors, como puede ser Cobas, que apoya otra iniciativa futbolística, a ver si aquí también nos apoya un poquito, reunirme con la Diputación Provincial, reunirme con la Junta de Andalucía, a ver si nos apoyan un poquito esta idea piloto que hemos demostrado que funciona en Los Pedroches, avanzar en el fútbol sala y también ir avanzando en otras mancomunidades con lo que es el fútbol base. A partir de que va evolucionando el fútbol base, luego categorías cadetes, juveniles, a lo mejor podemos juntar 2 mancomunidades para jugar a fútbol 11 porque es más complejo, ya veremos, pero sí que es verdad que hemos demostrado que en Los Pedroches una idea que era impensable se ha llevado a cabo y hoy en día tenemos todos los fines de semana niños de todos los pueblos, más grandes, más pequeños, disfrutando, jugando al fútbol y espero que también el año que viene, al menos en Los Pedroches, se empiece a jugar a fútbol sala. Creo que es una idea que ha funcionado, no es una hipótesis, no es una ilusión, es una realidad, que una cabezonería en su día mía y del presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches, Juan Díaz, y lo hemos llevado a cabo. Entonces creo que puede evolucionar y mi cabezonería es que siga funcionando en Los Pedroches y en otras mancomunidades.
Dejamos el deporte de sala, hablamos ahora de fútbol 11. Ha estado envuelto en cierto halo de polémica la famosa división de honor. Anunció el presidente que si él era reelegido iba a dotar a los clubes con 6.000 euros. Sabemos evidentemente el coste que tiene esta nueva categoría, sobre todo para los clubes modestos. Anunciaba que iban a continuar el mismo precio con la mutua, arbitraje, lo mismo que la primera andaluza. Y al final, para adelante esta división de honor que se ha completado con 20 equipos. La Olímpica Valverdeña ha cubierto la plaza dejada tras la renuncia del Lucena Club Fútbol. ¿Todo va a ser así? ¿6.000 euros café para todos? Cuando se aprobó esta categoría, ¿vale?, que en principio durante toda la legislatura empieza a haber reuniones con los clubes, y porque había esta categoría nace en su día con una demanda de haber una categoría intermedia entre la tercera división y la antigua preferente. Es verdad que en aquellos entonces, pues económicamente la sociedad tenía mucha más bonanza, había sponsor, había tal y había alegría. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando empezamos a vivir una situación económica delicada, que siempre pues el primer afectado pues el mundo del deporte, porque se caen los patrocinios, se caen los sponsors. Entonces empieza a haber provincias que no tienen a lo mejor tal poderío estructural, no tienen tantas licencias, no tienen poderío de jugadores y económicamente no puede rodearse de jugadores importantes, y empieza a haber un desequilibrio en los 4 grupos de la primera andaluza. Empezamos a hacer estudios, a pedirle opinión a los diferentes clubes. Bueno, al final llegamos al Congreso del Centenario, donde una serie de provincias expone y aprueba, porque se aprobó, hubiese más representantes de una provincia o menos representantes de otra. En ese congreso tengo que decir que yo me llevé representación de Córdoba a José Antonio Bravo, a Bernard y al antiguo presidente del Peñarroya para que debatiesen la primera andaluza. Ellos comprobaron quién ganó la votación, qué se expuso y demás. Lo que salió en ese Congreso del Centenario, y me extiendo un poco, perdonadme por el tiempo que ocupe, pero hago un poco de historia, lo que salió es que querían envolver la primera andaluza a categoría provincial. Para que se hagan una idea los seguidores que tiene Ganar 54, que son muchos de antaño, la antigua preferente, ¿vale? Muchos se lían con el nombre de las categorías. Los clubes con solera, con estructura, con ambición, como el Pozo Blanco, por ejemplo, decían que era una locura dar un paso atrás y volver de una categoría supraprovincial a una categoría provincial. ¿Por qué era una locura? Un paso atrás, volvías al fútbol provincial, cuando dabas el salto a tercera división había un escalón muy grande. Entonces, pues demandaban una categoría superior. Nosotros hicimos un estudio y dijimos, bueno, vamos a llevar a la asamblea del fútbol andaluz, que es la que decide los cambios estructurales, los cambios de normativa que se aprueban para llevarlos a cabo al año siguiente. Vamos a llevar las dos propuestas, la que demandan los clubes que verdaderamente requieren una categoría que no sea provincial, que tenga un escalón intermedio entre la provincial y la tercera división, y vamos a llevar paralelamente en el mismo proyecto el volver a la categoría provincial, o sea, llamar como quieren muchos clubes y otras provincias, la primera andaluza categoría provincial. ¿Cómo se hace eso? Pues sobran equipos en primera andaluza, vamos a reducirlo a dos grupos como está la tercera división. Se unen 4 provincias en un grupo oriental, 4 provincias en otro occidental. Se satisface a los que tengan poder económico o tengan estructura deportiva para estar en lo que va a ser la división de honor, y también se complace a los que no tienen esa estructura para competir en una categoría supraprovincial y quieran fortalecer lo que son sus categorías provinciales. Un poco volver a fortalecer la categoría antiguamente llamada preferente, ahora se llamaba segunda andaluza, ahora se llamará primera andaluza.
Estamos creando una categoría potente, mucho más potente que la primera andaluza, que es la División de Honor, y estamos creando una categoría más potente también a la primera categoría provincial, que se llamaba Segunda Andaluza y ahora se llamará Primera Andaluza. Al principio había cierta incertidumbre. Luego esa incertidumbre era la incertidumbre de los que temían descender, aunque se llamase Primera Andaluza. Al final, efectivamente, es un descenso. Hay ascenso, ¿vale? Pero es bajar de categoría biprovincial a categoría provincial. Entonces todos decían, no, si a mí lo que me preocupa es quedarme abajo. Y ahora a mis socios venderle de jugar en una categoría biprovincial, hablando por ejemplo de lo que a nosotros nos duele, que es Córdoba-Sevilla, una categoría con cierta potencia, a tener que jugar con el Recreativo Pozo Blanco de mi amigo Arsenio, ¿vale? Que estaba jugando en esa categoría. Entonces todo el mundo tenía esa incertidumbre. Conforme se iban posicionando, se iba acabando la incertidumbre, querían jugar los que ya se habían metido en ese ascenso en la División de Honor. Y al final, hasta los que estaban haciendo ruido para no jugar en la División de Honor y se han quedado fuera, están pidiendo plaza. Ahora mismo hay ilusión porque va a ser una categoría muy bonita. Yo digo que excepto los de arriba de tercera división, esta va a ser más igualada, va a ser más potente, va a ser una categoría muy atractiva para los jugadores, muy atractiva para los aficionados y en definitiva algo fuerte que también los clubes con solera, como en este caso le pasa al Pozo Blanco, demandan. El Pozo Blanco tiene que ser un aspirante a lo que ha sido siempre un equipo de tercera división. Entonces el Pozo Blanco en definitiva al final quiere jugar mientras más alto mejor. Y esta categoría es más alta de la que tenía y al final creo que todo el mundo está satisfecho. Celebraron como un ascenso en la entrada a la nueva categoría, estuvieron peleando, se han reforzado para entrar en esa categoría. Ya te digo que cuando se aprueba esta categoría simplemente hay un compromiso de la Federación Andaluza de Fútbol de seguir pagando el exceso de kilometraje, para que la gente también tenga conocimiento, aunque tú tienes siempre la información de primera mano. En tercera división hay una subvención a cada equipo de tercera división, más el plus que se le da por jugar en Ceuta o en Melilla, ¿vale? Y aquí había una descompensación para los equipos lejanos, como le pasa al Pozo Blanco, como le pasa al Villanueva, se le compensaba el exceso de kilómetros. No sé si quiero recordar que el Pozo Blanco estaba en torno a cerca de 3.000 euros aproximadamente, ¿no? Creo que más cobraba era Villanueva, que era el más lejano, después Pozo Blanco, Espiel, Peñarroya. Bueno, entonces nosotros que hemos estado buscando financiación para poder hacer un programa potente y tenemos esa financiación, no es una afición, ¿qué hemos dicho? Vamos a pagar ese desequilibrio en kilómetros, pero además le vamos a dar a cada equipo 3.000 euros. Entonces cada equipo va a tener de fijo 3.000 euros y luego va a haber otros 3.000 de variante para ese desequilibrio kilométrico, que puede llegar a los 6.000 que tú antes mencionabas, ¿vale? Lo creo justo, lo considero justo y creo que Pozo Blanco, que va a ser el club más lejano, por ejemplo, pues tiene que tener ese plus de desequilibrio kilométrico más los 3.000 que va a recibir fijo cada equipo. Con eso, ¿qué hacemos? Pues al final estamos dando una subvención parecida a lo que es la tercera división, quitando el plus que recibían los equipos de tercera división de desplazarse a Ceuta o a Melilla, pues prácticamente le estamos dando la misma subvención, un poco más o menos, que lo que les daba la Federación Española a los clubes por jugar en tercera división. Ascenderá el campeón a tercera división y descienden ¿cuánto? Vamos a ver, los descensos no son fijos porque depende también de lo que recibas de arriba. La cascada va a seguir. Efectivamente, y creo que ascienden 2 de cada grupo, creo que eran 2 de cada grupo, porque si antes ascendían los campeones, creo que son 2 de cada grupo. No, ahora mismo no te lo puedo decir cierto, pero creo que son 2 de cada grupo. Pasa los descensos, tú sabes, es dependiendo de lo que recojas de arriba, de lo que desciendas de Ceuta, de Melilla, igual que el ascenso, pues depende del ascenso siempre también del grupo de Ceuta, de Melilla. Para no complicarte, tienes que dar de 10 para arriba y ya está, y así no te complica la asistencia. Efectivamente. Otra de tus nuevas facetas, y pues me sorprendió porque en un principio no entraba en la quiniela. ¿Cuál va a ser tu libro de ruta?
Ese sí lo tengo más claro, ¿no? Aunque los que me conocen también voy a tener reuniones permanentes con los clubes y demás. Sí que es verdad que estos 4 años he estado colaborando, por ejemplo, el proyecto de Pedroche ha sido mío, he estado colaborando con mi delegación, con mi casa, con la delegación de Córdoba, y no era la propuesta de Pepe Santiago, que bueno, es normal que él quisiese hacer una propuesta, pero Eduardo, mi presidente, pues quería que fuese yo porque tengo conocimiento de la casa, tengo conocimiento de la relación con las instituciones, tengo ilusión, tal, y bueno, quiere que afiance yo un poco también el proyecto de la delegación de Córdoba, porque es verdad que siempre ha estado muy sólido. En primer lugar voy a contar con la mayoría de los directivos anteriores, que en ese aspecto creo que son gente muy válida, con los trabajadores. A lo mejor hago alguna incorporación a la Junta Directiva la semana que viene. Y mi hoja de ruta está clara. Lo primero es que hay decisiones que no las tomo yo. Primera decisión que hay que tomar, pues la segunda andaluza y tercera andaluza. Creo que crear una segunda andaluza provincial y una tercera andaluza provincial es una barbaridad. Económicamente, que el Pedroche tenga que ir a jugar a Priego, o que Puente Genil B, si es que lo tiene, tenga que venir en tercera a jugar a Villanueva del Duque, pues me parecería una barbaridad. Entonces, los clubes de este grupo y del otro grupo que hay en Córdoba, que había de tercera andaluza, ¿vale?, van a decidir si quieren 2 categorías provinciales, segunda y tercera, o quieren 2 categorías de segunda andaluza, tal y como estaba compuesto antes. Va a haber más categorías, que tenga reunión con ellos, va a haber más consenso, va a haber más cercanía, pero ¿cuáles son mis pilares básicos de lo que quiero hacer en la provincia de Córdoba? Por un lado, consolidar la estructura de club. No quiero clubes que estén desatendidos, que estén mal asesorados, que en definitiva sean clubes que aparecen y desaparecen. Hay que concienciar a los clubes, hay que ayudarles, hay que informarles, hay que asesorarles y ayudarles en lo que podamos, de que sean clubes con una estructura, con una respuesta a los niños, a los padres, y que en definitiva vayan consolidando sus posibilidades. Por otro lado, no quiero que haya un pueblo o un barrio de la provincia de Córdoba donde por falta de estructura cercana, por falta de acercar la realidad del fútbol sala a ellos, por problemas económicos, no les facilitemos todo para que los niños y las niñas puedan jugar a fútbol y a fútbol sala. Creo que en los Pedroches era impensable que Pedroche tuviese equipo en todas las categorías, que Santa Eufemia tuviese equipo, un pueblo de 700 habitantes, que Villanueva del Duque, que era impensable. Entonces, el proyecto que hemos hecho en los Pedroches, igual o parecido, lo podemos trasladar a otras mancomunidades, incluso a los barrios de Córdoba, y no tener a lo mejor esa estructura federativa provincial, ¿vale?, que crea pues cierto rechazo, cierta lejanía económica, no solo estructural, a lo que es la competición federada. Un niño de un pueblo lejano que tenga que desplazarse por toda la provincia, económicamente cuesta más, pero también si tú haces una competición a medida como la tenemos en la comarca de los Pedroches, a lo mejor no necesitas tener 15 licencias, sino que con 10 licencias, habituando un poquito, pues puedes participar en una competición, puedes darle vida por concentraciones a medida. Entonces acercaremos lo que es la federación a las mancomunidades, a los pueblos, a los barrios. Tenemos que crecer en bebé, la categoría bebé, que se está demostrando en otras provincias que al final es el pilar fundamental de donde salen los niños para ir creciendo en su formación, en su afición al fútbol y al fútbol sala. En los bebés tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el fútbol sala, y mucho, y tenemos que crecer en el fútbol femenino. Fútbol femenino, tenemos una categoría cadete y una categoría senior. La categoría cadete, afortunadamente, porque en su día, desde la Diputación de Córdoba y la Mancomunidad de los Pedroches, se hizo una liga aquí, hemos ido recogiendo y tenemos la mitad de los equipos en la Mancomunidad de los Pedroches. 3 equipos de los Pedroches, que son muy pocos, pero no podemos tener 6, 7 equipos.
tenemos que ir a un mínimo de 10 equipos, tenemos que ir creciendo, tenemos que crear una categoría Alevín Benjamín y tenemos que ir sacando niñas, porque hemos visto hoy, por ejemplo, la selección Alevín que ha jugado aquí en Pozoblanco su último partido antes de irse al Campeonato de Andalucía, la ha ganado los 2 partidos a los combinados benjamines de niños de la mancomunidad. Se ha demostrado que hay nivel. Entonces tenemos que ir creciendo en el fútbol base, tenemos que ir creciendo en el fútbol femenino y tenemos que crecer en el fútbol sala. Cuando vayamos creciendo desde abajo, cuando vayamos creando estructuras desde abajo, está claro que tendremos garantizado el futuro de lo que es el fútbol sala y el fútbol femenino en la provincia de Córdoba. Creo que tenemos clubes importantísimos, estructuras, escuelas maravillosas, todos nos ayudarán, todos trabajarán codo a codo con la Federación Cordobesa, con sus directivos, con sus trabajadores, para intentar que Córdoba vuelva a ser un referente como lo fue también hace años en el fútbol de Andalucía y en el fútbol de España.